Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad les compartiremos un relato de Sylvia Plath, escrito entre 1957 y 1958, que tiene lugar en noviembre, en medio de una reunión de amigos, quienes, al calor del fuego, recordarán a sus muertos. Con ustedes, todos los muertos queridos. Me da igual lo que diga Herbert, declaró la señora Nellie Meehan, echándose 2 cucharadas de azúcar en el té. Una vez vi un ángel. Era mi hermana Minnie, la noche que murió Lucas. Era tarde, y aquella tarde de noviembre, los 4 estaban sentados alrededor del rojo fuego de carbón en la casa que los Meehan acababan de comprar. Nellie Meehan y su marido Clifford. Herbert, el primo de Nellie, inquilino de los Meehan desde que su mujer pelirroja lo abandonó en la época de la recolección de heno unos 27 años antes, y Dora Sutcliffe, que se había dejado caer para tomar un té de camino a casa, a la vuelta de Caxton Slack tras visitar a su amiga Ellen, recién salida del hospital y convaleciente de una operación de cataratas. El fuego agonizante aún brillaba caliente, la tetera de aluminio baqueteada echaba humo en el hogar, y Nellie Meehan había sacado su mantel de lino bordado a mano, todo rodeado de violetas y amapolas carmesí, en honor a la visita de Dora. Un ventisquero de bizcochitos de grosella y scones con mantequilla inclinaba la bandeja Blue Willow, y un pequeño cuenco de cristal tallado contenía generosas cucharadas de la mermelada casera de uva espina de Nellie. Fuera, en la noche clara, ventosa, la luna brillaba alta y llena. Una niebla azul, luminosa, se estaba levantando del fondo del valle, donde el río de montaña corría negro y hondo sobre esas caídas espumosas en las que el cuñado de Dora eligió ahogarse el lunes hará una semana. La casa de los Meehan, comprada a principios de ese otoño a la solterona Catherine Edwards, después de que su madre Maisie muriera a la intrépida edad de 86 años, se aferraba a media altura en la colina empinada llena de fresnos de frutos rojos y helechos que se hacía llana en la cumbre, extendiéndose a lo lejos en un páramo silvestre y yermo, cubierto de brezo, y en el que pasaban las ovejas de cara negra del páramo con sus cuernos rizados y los locos ojos amarillos que miraban fijamente. Durante la larga velada, ya habían hablado de los días de la Primera Guerra Mundial y de los varios finales de quienes habían medrado y quienes habían muerto. Clifford Meehan, poniéndose en pie con un crujido en el punto apropiado en el curso de la conversación, como tenía por costumbre, y sacando del último cajón del armario de caoba pulida de la porcelana la caja de cartón de los recuerdos, medallas, lazos, el cuaderno destrozado que providencialmente se hallaba en el bolsillo de la pechera cuando lo alcanzó la bala, trozos de metralla aún incrustados en sus hojas desvaídas, para enseñar a Dora Sutcliffe el borroso daguerrotipo ocre tomado en el hospital la Navidad antes del armisticio, con los rostros de 5 jóvenes sonrientes iluminados por el débil sol invernal que se alzó y se puso unos 40 años antes. «Este soy yo», dijo Clifford, y como si nombrara los destinos de unos personajes en una obra muy conocida, señaló las otras caras con el pulgar, una por una. Este perdió la pierna, a este lo mataron, este murió y este murió. Y así siguieron cotilleando amablemente, recitando los nombres de los vivos y de los muertos, reviviendo cada acontecimiento pasado como si no tuviera principio ni fin, sino que existiera, vívido
e irrevocable desde el principio de los tiempos y fuera a seguir existiendo mucho después de que sus propias voces se apagaran. ¿Qué? Preguntó Dora Sutcliffe a Nellie Meehan, ahora en el tono reprimido de ir a la iglesia. Llevaba Minnie. La mirada de Nellie Meehan se volvió soñadora. Un blusón blanco estilo imperio, dijo, recogido en la cintura, con cientos y cientos de tablas. Me acuerdo perfectamente. Y alas, grandes alas blancas con plumas que caían sobre las puntas desnudas de los dedos de los pies. Clifford y yo no supimos de los Lucas hasta la mañana siguiente, pero esa fue la noche que tuve el dolor y escuché los golpes, la noche que vino Minnie. ¿Verdad, Clifford? Clifford Meehan dio una calada meditativa a la pipa, su pelo plateado a la luz del fuego, los pantalones y el jersey gris a rayán. Salvo por su nariz vívida, de venas moradas, parecía estar a punto de volverse transparente, como si la repisa de la chimenea con sus jaeces de latón brillantes pudiera empezar a verse en cualquier momento a través de su constitución delgada, agrisada. Sí, dijo a la postre, esa noche fue. Los innegables destellos de clarividencia de su mujer siempre lo habían maravillado y hasta cierto punto humillado. El primo Herbert estaba sentado, arisco y escéptico, sus enormes, torpes manos agrietadas y arrugadas, colgándole sueltas a los lados. Hacía tiempo que la mente de Herbert se había clavado a aquel distante día soleado, el primer día bueno tras una semana de chubascos, cuando los padres de Rhoda, que habían subido de visita para ayudar a secar el heno, se fueron de excursión a Manchester con Rhoda, dejando a Herbert solo con el heno. Al regresar, al anochecer, se habían encontrado las maletas hechas, tiradas al final del campo de la vaca. Rhoda lo dejó entonces, indignada, con sus padres. Obcecado y orgulloso, Herbert nunca le pidió que volviera, y ella, tan obcecada y orgullosa como él, no volvió. Me desperté. A Nellie Meehan se le pusieron los ojos borrosos, como en un trance visionario, y su voz se volvió rítmica. Fuera, el viento azotaba la casa, que crujía y temblaba hasta los cimientos bajo esas poderosas embestidas del viento. Me desperté esa noche con un dolor terrible en el hombro izquierdo, oyendo unos golpes fuertes por todas partes, y ahí estaba Minnie, de pie al pie de la cama, pálida y con expresión dulce. Tendría 7 años, el invierno que cogió neumonía. Entonces dormíamos en la misma cama. Bueno, mientras miraba, se hacía cada vez más tenue, hasta que desapareció. Me levanté con mucho cuidado para no despertar a Clifford y bajé a hacer té. El hombro me dolía una barbaridad y todo el rato oía un toc, toc, toc. ¿Qué era? Rogó Dora Sutcliffe, los ojos azules acuosos abiertos de par en par. Había oído la historia del ahorcamiento de Lucas en incontables ocasiones, de segunda y tercera mano, pero con cada nuevo relato los anteriores se difuminaban, fundiéndose en uno solo, y cada vez, llegados a este punto, preguntaba, ansiosa, curiosa, como si formara parte de un coro que preguntase perpetuamente ¿qué estaba llamando? Al principio pensé que era el carpintero de al lado, dijo Nellie Meehan, porque a menudo le daban las tantas dando martillazos en el taller del garaje, pero cuando miré por la ventana de la cocina estaba como la boca del lobo y seguía oyendo el toc, toc,
toc, y todo el rato con el dolor que me latía en el hombro. Me senté en la sala de estar y debí quedarme dormida, porque ahí me encontró Clifford cuando bajó para ir a trabajar la mañana siguiente. Cuando me desperté estaba todo en silencio. El dolor del hombro había desaparecido y el cartero llegó con la carta de Lucas, con el borde todo negro. No era una carta, la contradijo Clifford Meehan. Sin falta, en algún punto de la historia, Nelly se dejaba arrastrar por imprecisiones de esa clase, improvisando los detalles que se le escaparan de la memoria en ese momento. Era un telegrama. No habrían podido echar una carta al correo y que te llegara la misma mañana. Pues un telegrama, concedió Nelly Meehan, que decía: «Ven, Lucas ha muerto». Le dije que debía de ser uno de sus tíos, intervino Clifford Meehan. Le dije que no podía ser Lucas, con lo joven que era y un maestro carpintero excelente. Pero era Lucas, dijo Nelly Meehan. Se había ahorcado esa noche. Su hija Daphne se lo encontró en el desván. Imagínate. Hay que ver, respiró Dora Sutcliffe. Su mano, como si fuera independiente del cuerpo inmóvil, atento, cogió un bizcochito de mantequilla. Era la guerra, anunció de pronto el primo Herbert, en tono sepulcral, con la propia voz herrumbrosa por el desuso. No había madera en ningún sitio. Bueno, fuera como fuere, ahí estaba Lucas. Clifford Meehan le dio unos golpecitos a la pipa contra la chimenea y sacó la bolsa del tabaco. Acababa de hacerse socio de la carpintería. Pocos días antes de coger y ahorcarse, había estado donde estaban levantando los pisos nuevos y le había dicho a su antiguo jefe, Dick Greenwood: «No sé si acabarán de construir estos pisos». Algunos hablaron con él la noche que lo hizo y no notaron nada raro. Fue su mujer, Agnes, mantuvo Nelly Meehan negando triste con la cabeza al recordar el destino de su hermano fallecido, los ojos marrones tan dulces como los de una vaca. Lo mató Agnes, tan seguro como si lo hubiera envenenado. Nunca le dijo nada amable. Le dejó preocuparse, preocuparse, preocuparse hasta morir. Subastó su ropa. Además, inmediatamente. Y se compró una confitería con lo que sacó, con eso y con lo que le dejó. «Caramba», resopló Dora Sutcliffe. «Siempre he dicho que Agnes tenía algo mezquino. Ponía pañuelos encima de la pesa y todo lo que tenía en la tienda era un poco más caro que en cualquier otro sitio. Le compré una tarta de Navidad hace solo 2 años y a la semana siguiente, en Halifax, pregunté lo que costaba una exactamente igual. La tarta de Agnes costaba media corona más». Clifford Meehan apisonó el tabaco nuevo en la pipa. «Lucas se fue de pubs con su hija Daphne esa misma noche», dijo despacio. Él también había contado su parte de la historia muchas veces y cada vez le daba la sensación de que se detenía ahí, expectante, a la espera de que una luz clara brotase de sus palabras e iluminase los hechos crudos, trillados de la muerte de Lucas. Lucas subió después de la cena y cuando Daphne lo llamó para marcharse, pasaron unos minutos antes de que bajara. Daphne dijo después que tenía la cara hinchada, rara, y los labios como morados. Bueno, pararon para tomar unas cervezas en el Black Bull, como Lucas solía hacer los jueves por la noche, y cuando volvió a casa, después de estar sentado abajo un rato con Daphne y Agnes, puso las manos en el reposabrazos del sillón y se puso en pie. Lo recuerdo poniéndose de pie así 100 veces, y dijo: «Me parece que voy a prepararme». Daphne subió poco después y gritó a Agnes: «Papá no está arriba». Daphne subió las escaleras del desván. No había más sitios en los que pudiera estar. Y ahí lo encontró, colgado de una viga, muerto.
Había un agujero en la viga de en medio, dijo Nellie Meehan. Lucas puso ahí un columpio cuando Daphne era pequeña y pasó la cuerda con la que se ahorcó por ese mismo agujero. Encontraron arañazos en el suelo, informó Clifford Meehan, fríamente fáctico como la noticia en el periódico amarillento de hacía 9 años, conservada en el álbum familiar de Nellie, donde Lucas intentó ahorcarse la primera vez, junto antes de salir, solo que la cuerda era demasiado larga, pero cuando volvieron, la cortó. No me creo que Lucas fuera capaz, suspiró Dora Sutcliffe, igual que no me lo creo de mi cuñado Gerald. Sí, Gerald era un buen hombre, ofreció Nellie Meehan compasiva, fuerte y colorado, fornido como pocos. ¿Qué va a hacer Mayra con la granja ahora que no está? Ay, sabe Dios, dijo Dora Sutcliffe. Gerald se pasó el último invierno entrando y saliendo del hospital, por los riñones. Mayra dijo que el médico acababa de decirle que iba a tener que volver, que seguía mal. Y Mayra, toda sola ahora. Su hija Beatriz se casó con ese que anda haciendo experimentos con vacas en Sudáfrica. No entiendo que tu hermano Jake siga tan animado desde hace 30 años, Nellie, caviló Clifford Meehan, relevándola en esa fuga de fantasmas de familia, con voz tan melancólica como solo podía tenerla un hombre cuyos 2 hijos incondicionales lo habían abandonado en la vejez, uno por Australia y las granjas ovinas, el otro por Canadá y una secretaria caprichosa que se llamaba Janine. Con esa bruja de mujer que tiene, Esther, y la única hija que le queda, Cora, 28 años, y ni siente ni padece. Recuerdo a Jake viniendo de visita antes de casarse con Esther. Aquellos días brillantes de conversación luminosa y divertida. Interrumpió Nellie Meehan, su propia sonrisa, pálida y nostálgica, como si ya estuviera congelada en una fotografía de familia antigua. Viniendo de visita y tirándose en el sofá y diciendo: no sé si hago bien casándome con Esther. Tiene mala salud, está siempre hablando de achaques y hospitales. Y así fue. Una semana después de casarse, Esther está en el hospital para una operación que le costó 100 libras a Jake. Ella se lo guardó hasta que estuvieron casados, para que él tuviera que pagarlo todo. Se ha pasado la vida sudando la gota gorda con esa fábrica de algodón, mi hermano Jake. Nellie Meehan dio vueltas a los pozos fríos de su taza de té. Y ahora tiene una fortuna y se muere por ver mundo, y Esther no quiere salir de casa, nada más estar sentada y meterse con la pobre tonta de Cora. Ni siquiera ha querido que la metieran en una residencia con gente como ella. Siempre está tomando hierbas y pociones, Esther. Cuando Gabriel venía de camino, el único bueno de todos ellos, con la cabeza sobre los hombros, después del raro de Albert, que nació con la lengua descolocada, Jake le dijo a Esther: si estropeas a este, te mato. Y luego la pulmonía se llevó a los 2 chicos, al bueno y al malo. Ni 7 años pasaron. Nellie Meehan volvió sus tiernos ojos a las ascuas del hogar como si brillaran allí los corazones de todos esos muertos. Pero están esperando. Su voz bajó, calmante como una nana. Vuelven. Clifford Meehan dio unas caladas a la pipa despacio. El primo Herbert estaba sentado, quieto como una roca. El fuego agonizante tallaba sus rasgos amargados con una luz desnuda y sombra, como si fuera de piedra. Lo sé, susurró Nellie Meehan, casi para sí misma. Los he visto. ¿Quieres decir? Dora Sutcliffe se estremeció en la corriente delgada, gélida, que entraba por el marco de la ventana que tenía detrás. ¿Que has visto fantasmas, Nellie? La pregunta de Dora Sutcliffe era retórica. No se cansaba de las historias de Nellie Meehan sobre tratos erráticos con el mundo de los espíritus. No son fantasmas exactamente, Dora.
dijo en voz baja Nellie Meehan, modesta y reservada como siempre respecto de su extraño don. Más bien son presencias. Alguna vez he entrado en una habitación y he sentido que había alguien, como te veo a ti, y muchas veces me he dicho, si pudieras ver un poco más fuerte, Nellie Meehan, los verías perfectamente. Sueños. La voz del primo Herbert rugió áspera. Chismes. Como si el primo Herbert no estuviera en la habitación, como si sus palabras cayeran en oídos sordos, los otros tres hablaron y gesticularon. Dora Sutcliffe se puso en pie para marcharse. Clifford te acompaña hacia Slack, dijo Nellie Meehan. El primo Herbert se levantó sin decir palabra, encorvado, como si sufriera un dolor enorme, privado, indecible. Dio la espalda al grupo que rodeaba el fuego y se fue a la cama, sus pisadas fuertes y huecas en las escaleras. Nellie Meehan acompañó a su marido y a Dora Sutcliffe a la puerta y los despidió mientras se adentraban en las ráfagas de viento y la neblina lunar. Durante un minuto se quedó en el umbral, mirando después de que las dos formas desaparecieran en la oscuridad, sintiendo un frío más mortal que cualquier cuchillada en el tuétano. Luego cerró la puerta y volvió al salón para recoger las cosas del té. Al entrar en el salón, se detuvo sorprendida. Ahí enfrente del sofá, tapizado de flores, estaba suspendida a unas pulgadas del suelo una columna de resplandor. No tanto una luz encarnada en el aire, cuanto un borrón superpuesto sobre el fondo familiar, una niebla sobre el sofá y el armario de caoba de la porcelana detrás y el empapelado con ramos de rosas y no me olvides. Mientras Nellie Meehan miraba, el borrón empezó a tomar la forma de una silueta vagamente familiar, solidificándose como hielo en el aire vaporoso, hasta que tuvo una masa tan real como la propia Nellie Meehan. Nellie Meehan siguió de pie, sin pestañear, y con mirada firme fija en la brillante aparición. «Te conozco, Maisie Edwards», dijo con tono suave, apaciguador. «Estás buscando a tu Catherine. Bueno, aquí ya no está. Ahora vive lejos, abajo, en Todmorden». Y luego, casi pidiendo disculpas, Nellie Meehan dio la espalda a la forma brillante que seguía suspendida en el aire para recoger y fregar el servicio de té antes de que volviera Clifford. Con una nueva ligereza en la cabeza, vio a la mujer pequeña, regordeta, sentada rígida, la boca abierta, los ojos mirando fijamente, inmóvil en la mecedora junto a la mesita del té. Conforme Nellie Meehan se quedaba boquiabierta, sintió que el frío invasor tomaba el último reducto de su corazón. Con un suspiro que fue una respiración lenta, vio claramente el delicado dibujo de sauce azul del plato a través de la transparencia de su propia mano y oyó, como si fuera un eco que viniera de un pasillo abovedado, sibilante de sombras expectantes, cotillas, la voz a su espalda que le daba la bienvenida como una anfitriona contenta que ha esperado mucho tiempo a un invitado que llega tarde. «Bueno», dijo Maisie Edwards. «Ya era hora, Nellie». El fin.